Bien, jóvenes del aula 121, sí, tenemos el curso de filosofía, la semana 1. Vamos, como ustedes están visualizando acá, en primer lugar, ver los conceptos fundamentales, el ABC de la filosofía, ¿no? Conceptos como la etimología de la palabra filosofía, la definición de filosofía, qué cosa es actitud filosófica, sus características, ¿verdad? Y las disciplinas en que se ha dividido la filosofía, las áreas para cumplir sus objetivos, ¿sí? Y luego, digamos, en una segunda parte, ya tenemos que abocarnos a revisar las tesis, las teorías de tres grandes filósofos, los tres grandes filósofos de la antigüedad. Esto es Sócrates, Platón, y falta uno. ¿Cuál es? Son tres. El otro es, díganlo, Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles. Y bueno, luego tenemos ahí una lectura y un conjunto de ítems que van a evaluar nuestra comprensión de los temas planteados en esta primera semana. Bien, si el volumen de voz, señor tutor, profesor Sebastián, si está correcto, algunas observaciones para ya empezar la clase, o algún alumno por el chat también puede escribir, agradecería su participación. Bien, al parecer todo está bien. Jóvenes, entonces aquí tenemos, como ya les anunciaba, el término filosofía. Ahí tenemos, se han dado el lujo de escribir el concepto filosofía, incluso en griego, porque en griego es su origen, ¿no? Y entonces la etimología que tiene que ver con el origen de la palabra, ¿no? Entonces tenemos que la palabra filosofía está compuesta de dos raíces griegas, ¿no? Por un lado está filo, ahí ven acá, que significa amor, y justamente hay un verbo griego, un verbo griego que se escribe philein, que significa amar, apreciar, estimar, y de ahí viene pues el sustantivo filos, que es amor. Y luego tenemos la otra raíz, Sofía. Sofía, ¿acaso alguien tenga algún familiar que ahí se llame, una amiga que se llame Sofía? Entonces usted relaciona y nunca más se va a olvidar. Entonces, Sofía significa sabiduría. Unimos ambos términos, entonces tenemos que la palabra filosofía, etimológicamente, desde su origen, desde su origen significa amor por la sabiduría, ¿no? Solamente que hay que hacer una suerte de distinción en cuanto al concepto de sabiduría. Nosotros sabiduría, pueden escribir en el chat, a ver, o si no, tomar el micro y hablar. Sabiduría, usted, hoy en día, ¿qué entiende por ese término? A ver, sabiduría, que es relacionado con la persona sabia, de repente el erudito, ¿no? El que sabe todos los cursos, todas las materias, el que conoce todo. Muy bien, ahí están anotando. Adrián, experiencia y conocimiento. Así es. Hoy en día es difícil ser un sabio, ¿no? Tener sabiduría como antes, saber de todo. Es tan inmenso el saber como el espacio infinito que es difícil. Por eso todos son o somos pues especialistas, ¿no? En alguna materia. Entonces, el concepto sabiduría, que aquí lo encontramos, se refiere no tanto a la experiencia y al gran conocimiento, sino la sabiduría consiste en el arte de saber vivir, ¿no? Ser feliz. Y entonces acá guarda relación con el filósofo Sócrates, que él invitaba pues al conocimiento de sí mismo, al conocimiento del alma,
con la finalidad de que alcancemos el conocimiento del arete, del bien, y así podamos ser felices. Entonces, a esa sabiduría se refiere, ¿ya? Pero no está descartado que también tiene que ver con la experiencia y el conocimiento en todas las materias, historia, matemática, física, música, etc. Bueno, más que suficiente sobre la etimología de la palabra filosofía. ¿Qué significa qué cosa? Amor, pasión, ¿no? Por la sabiduría, ¿no? Bien, hay una anécdota que tiene que ver, ¿no? Que ha guardado el filósofo Cicerón, que es un filósofo romano, ¿no? Acerca de que a Pitágoras, ¿no? Se le atribuye la aplicación de los términos filosofía y filósofo, ¿no? Entonces, Cicerón narra pues que cuando Pitágoras visitó, ¿no? una comunidad de los feacios, ¿no? Entonces se encontró con su rey, digamos, ¿no? Llamado Leonte. Y este Leonte, pues, ¿no? Le llamó la atención que Pitágoras, pues, tenga una suerte de capacidad, ¿no? Oratórica, o sea, la elocuencia, el ingenio por preguntar, ¿no? Y entonces le interrogó, pues, ¿no? Sabio Pitágoras, ¿a qué te dedicas, ¿no? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu profesión, diríamos hoy día? Y él respondió, no soy maestro en ningún arte y tampoco soy un sabio, sofos. Y ahí viene sofos, sofistas, ¿no? Un grupo de filósofos a quienes combatió Sócrates. Entonces, no soy sabio, diríamos, no soy un erudito, no tengo la experiencia del conocimiento pleno, ahí empleando, otros también han notado, ¿no? Y entonces soy un filósofo, o sea, alguien que ama, estima y tiene como hobby, como pasatiempo, digamos así, la sabiduría, el arte del saber vivir y también, ¿no? El amor por el conocimiento, es decir, me dedico a la filosofía. Bueno, para pasar a la siguiente ficha, digamos que la filosofía desde antes siempre ha sido un conocimiento, el amor por el saber, que no te conduce a ninguna riqueza, ¿no? Es ese interés, ese amor por el saber mismo, ¿no? Entonces, no tiene, pues, ganancias materiales, pecuniarias, digamos así, ¿no? Sino que es una especie de pasión, de amor, algo así como el hobby que tienen las personas, ¿no? Para ir tras el conocimiento, tras la sabiduría, tras el arte de saber vivir, ¿no? Que es fundamental en esta vida. Entonces ahí resuena el eco de Sócrates. Bien, creo que está claro en la primera ficha anterior. Para pasar a la definición, si hubiese alguna pregunta, ¿no? Si haya alguien adelantado, la mayéutica, que es un concepto que está relacionado con Sócrates, y ahí lo vamos a ver. Bien, Adriana, por ya indicarnos estos conceptos. Bien, entonces tenemos allí la siguiente ficha y tiene que ver con la definición, el concepto de filosofía. Profesor, pero un momento, lo anterior no se trataba de la definición. Sí, de la definición, pero de la definición etimológica, más bien dicho, de la etimología, del origen de la palabra. Acá ya no es la palabra, sino el concepto, ¿no? O la ciencia teórica, como decía Aristóteles o Hegel, ¿no? A la filosofía. Entonces, es la definición. Entonces, digamos de paso que hay muchas definiciones de filosofía, muchas, pero aquí se ha escogido dos. Una que pertenece a la filosofía antigua, Aristóteles nos da el concepto de filosofía, y el otro filósofo, Ludwig Wittgenstein, ¿no? Ludwig Wittgenstein
¿Acaso está escrito ahí? Está escrito en su material. Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo de la época contemporánea. Entonces vamos a ver un antiguo y vamos a ver un contemporáneo para definir lo que es la filosofía. Bien, entonces no olvidar, el amor por la filosofía es una definición etimológica, es la etimología de la palabra filosofía. Pero aquí adentrémonos con el concepto, la definición, la idea de lo que es filosofía, ¿no? De dos grandes pensadores. Veamos a Aristóteles. Veamos a ver. Allí hay dos partecitas, ¿no? En cuanto concierne a Aristóteles. A ver, unos segundos les doy para que visualicen. Bien, entonces tenemos dos partes de la definición de Aristóteles. Primero dice que es una ciencia teórica y segundo dice que estudia los primeros principios y las primeras causas. ¿Ya? Entonces, si es ciencia teórica, significa que es un conjunto de conocimientos de tipo teórico. Si es tipo teórico, significa reflexión, significa meditación, conocimiento, razón y nada con conciencia práctica, con tecnología. Es decir, cómo armo una cocina, cómo armo una computadora, cómo conduzco un carro. Eso es práctico. ¿Ya? Pero aparte de que esta definición de Aristóteles está en su libro Metafísica, no es ahí lo central. Lo central es de qué se ocupa, qué estudia. Y entonces la respuesta es principios y causas. Pero esos principios y causas son justamente las que están al inicio del ser, de la vida, de la realidad. Por eso dice primeros principios y primeras causas. Supongamos que aquí en esta figura colocamos el mundo, la realidad. Al inicio vamos a figurarnos que están esas causas, esos principios, porque dice primeros. Y si son primeros, son los responsables de darnos la vida, de darnos el ser, de iniciar la historia. Es como el cristianismo que dice, ¿no? Dios en el principio, al inicio, creó la vida, creó al hombre, creó las plantas. Algo así. Es un préstamo, pero para que ustedes entiendan lo que Aristóteles, claro, en lenguaje filosófico, emplea causas y principios, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la idea de Aristóteles. La definición de Aristóteles. Y el segundo es Wittgenstein. A ver, Wittgenstein, su definición está extraída de su libro Tractatus Lógico-Philosophicus. El libro simplemente más se conoce como Tractatus, ¿no? Tractatus, entonces uno, pero completo es ahí. Pero ahí no está lo importante. Probablemente en las preguntas que ven en el examen no le van a preguntar ¿dónde está la definición de filosofía de Wittgenstein? No, no, es un complemento. Por eso es una invitación a que cuando uno lea un texto, siempre hay que mirar, hay que atacar, podríamos decir así, hay que descubrir dónde está la idea central. Y bien, en relación a esto, entonces podemos subrayar actividad, ¿no? ¿Qué cosa es la filosofía? Bueno, una actividad. Luego subrayamos esclarecer. En su material podemos usar también elucidación, ¿no? Es un material que ustedes tienen, elucidación. Entonces, ¿qué es la filosofía? La filosofía es una actividad, ¿no? Es una actividad que consiste en elucidar. Elucidar significa esclarecer, significa clarificar. ¿Clarificar qué cosa? Las proposiciones, los enunciados del lenguaje. Eso es la filosofía. O sea, ¿qué ocurre si nosotros tratamos
de usar con sumo cuidado el lenguaje. Como dice acá, ¿no? Hay que esclarecer, hay que elucidar, ¿no? Las proposiciones, evitando que las proposiciones tengan contradicciones, tengan incoherencias, tengan falacias, ¿no? Por eso Wittgenstein dirá que la filosofía es un análisis del lenguaje. En otras palabras, la filosofía trata de analizar el lenguaje, trata de buscar el buen manejo del lenguaje. Y si hay errores, hay que esclarecerlos, hay que elucidarlos. ¿Esto se entiende? Claro, el buen manejo del lenguaje. Por eso es que al inicio dice Wittgenstein, la filosofía no es un cuerpo de doctrina, no es un conjunto de conocimientos, de experiencias, vamos a decir así, sino que la filosofía está abocado al buen uso del lenguaje, al buen manejo del lenguaje. Y si hay problemas filosóficos, él dice, si hay problemas filosóficos es porque hemos empleado mal el lenguaje, hemos empleado contradicciones, falacias, sofismas, ambigüedades. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el lenguaje? Esclarecer, elucidar, clarificar, detectar esos problemas. Nada más. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto de Wittgenstein, jóvenes? Ya queda entonces explicado el concepto, la definición de filosofía, tanto para Aristóteles como para Wittgenstein. Con mucha confianza hagan sus preguntas, nunca estén pensando, y si hago una mala pregunta, mejor no lo hago. No, hágalo, láncense. Y yo estaré acá gustoso de leer y comentarlo. ¿Ya? Bien, al parecer esto está claro. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Sí. Bien. A ver, aquí hay un momento. Bien, vamos a pasar a las, a las características de la actitud filosófica. ¿Ya? Bien, lo primero que tenemos que encontrar, a ver, lo primero que tenemos que precisar es, les dije, ¿se acuerdan al inicio? La primera parte trata sobre el ABC de la filosofía, los conceptos básicos, ¿no? ¿Cuál es la etimología de filosofía? ¿Cuál es la definición de filosofía? ¿Sí? Y en este momento encontramos el siguiente término que tiene que ver con la actitud filosófica. ¿Ya? Actitud significa, como dice acá, una reacción, ¿no? Significa una conducta. Pero la actitud y la conducta y la reacción ante un estímulo, ante los hechos de la realidad, lo que acá lo que nos interesa es la actitud de tipo filosófica. Profesor, o sea que hay otras clases de conducta, de actitud, de reacción, claro. Sí, lo digo nada más, hay una actitud religiosa, una actitud política, una actitud científica, una actitud empírica. ¿Ya? Entonces, lo que aquí nos interesa a nosotros no son las otras actitudes, conductas, reacciones, sino la filosófica. Profesor, pero para no confundirlo con las demás actitudes que usted acaba de mencionar, entonces, ¿qué hacemos? Entonces usted tiene que adentrarse en los rasgos, en las características que posee la actitud filosófica para no confundirla con las demás, con las otras actitudes o conductas o reacciones. Entonces, la actitud filosófica tiene que ser radical.
tiene que ser racional, tiene que ser problemática, debe ser crítica, debe ser totalizadora. En nuestro material no han mencionado la racional, ¿no? Estamos acá rápido, nomás lo tocamos, entonces están estas 4, ¿no? Pero igual, bueno, acá ya está en líneas fundamentales explicado qué cosa es. Entonces, la actitud filosófica, para no confundirla con otras, ¿no? Entonces, debe tener estas 5 características. De eso se trata. Por eso acá dice, la actitud filosófica es la reacción especial porque está relacionada con estos rasgos que experimenta el ser humano ante situaciones complejas, ante los fenómenos, ¿no? Situaciones complejas puede ser ante situaciones pues éticas, políticas, religiosas, etcétera, ¿no? Bien, a ver, veamos la actitud totalizadora. Voy a empezar por acá y después ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Ya? Totalizadora. La palabra totalizadora significa universal, significa lo más general, significa lo global, ¿no? Entonces, la mirada filosófica siempre va con una generalidad, con una amplitud que la ciencia, por ejemplo, no lo tiene. La ciencia siempre es específica, ¿no? La totalizadora puedo comparar cuando uno, desde un avión, desde lo alto, tú miras el panorama de una ciudad, de una localidad, ¿no? Desde arriba ves la globalidad. En cambio, si tú estás en la calle, mirarás unas cuadras, tu vista es obstaculizada por los muros que no dejan ver qué cosa hay más allá. Entonces, la mirada totalizadora estudia los aspectos de máxima generalidad. Yo quiero estudiar el Perú como una totalidad. Tiene que ser aspecto económico, social, político, cultural, geográfico, incluso su comida, sus bailes, todo, ¿no? Esa es la actitud totalizadora. ¿Ya? La actitud radical. A ver, la actitud radical, pueden ustedes descubrir o recordar alguna analogía, alguna relación con radical. Sí, creo que podría ser radical, claro. La raíz. La raíz siempre, para sostener a un árbol, si un árbol es muy grande, etcétera, su raíz tiene que ser profunda, si no se cae. Y entonces, la filosofía tiene una mirada profunda. No es una mirada a ras del suelo. A ver, relacionemos con una piscina. Cuando tú te bañas en una piscina, estás sobre las aguas, pues ahí en la superficie nada más. Pero si tú un momento agarras y te zambulles, recuerdo una vez por zambullirme, pues me golpeé la cabeza porque toqué el fondo, ¿no? O alguno de ustedes podría haber tenido alguna, ¿no? Bueno, algún tropiezo en ese sentido. Entonces, la radicalidad estudia, como dice, los fundamentos de la realidad, la raíz de los fundamentos. A ver, ¿recuerdan ustedes? Voy a retroceder en esto de radical, cuando Aristóteles define la filosofía y dice, estudia los primeros principios, las primeras causas, ahí está siendo radical, está siendo profundo, ¿ya? Entonces la filosofía nunca se va a quedar en la superficie, siempre va a ahondar, va a ingresar, ¿no? En la profundidad, ¿no? De eso se casa. De eso se trata entonces, ir a la raíz, al fundamento de los problemas.
¿Ya? Radical. Crítica. La palabra crítica, eh, a veces podemos decir, relacionarlo con las personas de repente, ¿qué se dice? Criticonas, ¿no? O problemáticas. ¿Ese es el sentido del término acá? No, de ninguna manera, ¿no? La palabra crítica, como acá nos plantea, dice, discute supuestas verdades. La actitud crítica, el rasgo crítico de la filosofía, siempre está en cuestionar las certezas, las verdades que nos imponen, por ejemplo, a ver, las autoridades, ¿no? Que nos impone la comunidad, que nos impone las creencias, que incluso nos impone la ciencia, los científicos, ¿no? Y entonces uno lo pone en tela de juicio. Uno exige, a ver, demuéstrame, a ver, justifícame, a ver, explícame. Y si no tiene explicación, entonces eso es el concepto de crítica, ¿no? La palabra crítica también tiene que ver cuando uno toca un tema, ¿no? Un problema, y entonces diferencia. Esto es religión, esto es filosofía, esto es política, esto es creencia, ¿no? No, pero la ciencia lo ha dicho, o, o, o el rey tal, o el profesor tal lo dijo. No, pues no porque lo ha dicho ya es palabra sagrada. No, se pone en tela de juicio, ¿no? Se cuestiona, pues, todo lo que pretende ser un dogma, ¿no? Algo absoluto, algo acabado, ¿no? Entonces, esta es la actitud crítica. Bueno, jóvenes, a ver, hemos tocado 3 ya características. No está de más decir, la actitud totalizadora es la universal, la globalizadora, ¿no? La actitud radical que tiene que ver con los fundamentos, la raíz de los problemas, la actitud crítica que siempre plantea preguntas, ¿no? Pide demostraciones, justificaciones a lo que se considera como verdades, como creencias, ¿no? Bien, entonces tenemos estas 3 acá. Hasta ahí no, no se inhiban, no se autoprohíban de hacer alguna pregunta, incluso algún aporte también, ¿por qué no? Profesor, pero yo he leído lo que usted dice, no creo, lo pone ahí, lo escribe, yo voy leyendo, ¿no? No se inhiban. Bien, entonces terminamos con los 2 últimos. La problemática. La actitud problemática, ¿no? La filosofía se caracteriza porque está en una actitud constante de problematizar las cosas, de plantearse problemas acerca de cualquier aspecto de la realidad, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿No? ¿Qué significa ser justo? ¿Por qué los políticos nos ofrecen el oro y el moro y cuando llegan al poder se olvidan, nos dan la espalda? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué significa para mí la religión? ¿Qué es la muerte? ¿Seremos el único planeta con habitantes en este infinito mundo? Etcétera. Karl Jaspers es un filósofo alemán, Karl Jaspers, lo escribo ahí. Recuerdo ahí sus palabras donde decía que la filosofía, ahí está, Karl Jaspers, la filosofía decía, no consiste tanto en dar respuestas,
sino en hacer preguntas. Fíjese, por eso es lo problemático de la filosofía. O sea, la esencia de la filosofía para Jasper no es contestar, dar respuestas, dar doctrinas, ¿sí? Sino, hacer preguntas. Y, por ejemplo, hay una pregunta que hace Heidegger, ¿no? Acerca qué es el ser, qué es la nada, ¿no? El ser y la nada. O sea, ese tipo de preguntas, porque la pregunta no es qué hora es, a qué horas termina el profesor su clase, cuántos días tiene la semana. Esas preguntas no, pues son preguntas, como dice la actitud filosófica, que caracterizan, ¿no?, a esta conducta, ¿no?, filosófica, y entonces tiene que ver pues con este tipo de preguntas que son radicales, profundas, críticas, ¿no? Totalizadoras, que implican a una gran cantidad de cosas, ¿no? Bien, la racional en su material no está indicado, pero ahí, ya que está ahí, lo añado. Lo racional es que plantea argumentos, pero sobre todo lo racional significa que la filosofía, este, tiene como instrumento principal, como medio para cumplir sus tareas, la razón. La razón. Por eso se llama racional. O sea, no es la creencia, la fe, la intuición, los sentidos, sino que la filosofía básicamente es racional, porque usa la razón para poder manejar con definiciones, conceptos, proposiciones, razonamientos, por razonamientos o argumentos, como dice acá. Plantea argumentos, ¿ya? Entonces, lógicamente, vamos a ver, cuando veamos la historia de la filosofía, vamos a ver que antes del nacimiento de la filosofía está el mito. O sea, antes de la razón, el hombre, antes de la filosofía, del predominio de la filosofía, el hombre no usó la razón, sino usó el mito. Eso ya después le voy a explicar, ¿ya? Bien, ahora ingresamos. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, a ver si les voy a hacer un par de preguntas, ya que ustedes no me preguntan. A ver, ¿cuál de estos? Muy bien, gracias, Ricardo. Sí, a ver, les hago una pregunta a todos, a cualquiera puede decir, jóvenes, de las 5 características, ¿cuál de ellas le parece a usted el más decisivo, la característica sui generis, ¿no? La más importante para la filosofía, de esas 5 características? Anótelo ahí. ¿Cuál cree usted que es la más, pues, ¿no? La más importante? Racional nos anota ahí. Ajá. Racional, crítico, ya. Radical, ya. Sí, muy buenas respuestas. En realidad, jóvenes, problemática. Gracias, gracias. Muy bien por su participación. De lo que ustedes han escrito, ¿sabe qué deduzco? Deduzco que si para alguien es importante la característica racional o la radical, debo sacar una deducción que en realidad la filosofía se asienta, ¿no?, sobre estas 5 características, estos 5 modos de ser, ¿no? Porque si le faltara uno, va a andar cojitranca, ¿no? Esa es mi conclusión que llego gracias a su participación. Bien, volteamos la página. Bueno, tenemos aquí las disciplinas filosóficas. Las disciplinas filosóficas. A ver, bueno, ¿a qué vienen las disciplinas filosóficas? O también llamadas áreas filosóficas.
Las disciplinas o áreas filosóficas tienen que ver con un rasgo de la filosofía que acabamos de ver. ¿Cuál es el rasgo de la totalidad? ¿No? El rasgo de la universalidad. Como la filosofía, supongamos que este recuadro es toda la realidad, entonces la filosofía, por su carácter universal, tiene que ocuparse de todos los asuntos humanos. Como decía Terencio, todo lo humano me interesa. Nada de lo humano me es extraño. Así tendría que hablar la filosofía. Entonces, como abarca todo, ¿no? La realidad, entonces, ella se ha dividido en varias disciplinas o varias áreas. La más descollantes es la que aquí tenemos, pues, anotado y vamos a ver, ¿no? La ontología. Ontología, onto, ¿no? El ser, y logos, teoría, estudio del ser. Estudia el ser. Y uno dice, ¿y qué cosa es el ser? Ser equivale a decir realidad. Equivale a decir universo. Y la realidad, jóvenes, escuchen, no es solamente lo que ven nuestros sentidos, nuestros ojos, tocan nuestro tacto. La realidad es aquellos objetos matemáticos, lógicos o filosóficos que por la razón uno domina, uno concibe, uno tiene idea. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí en cuanto a la ontología. La ontología entonces es el estudio del ser, ¿no? La esencia, el origen del ser. El ser, vuelvo a repetir, ¿no? Es la realidad, es todo lo que existe, el universo, ¿no? Y la realidad no puede ser solamente lo que ve en nuestra vista, sino también nuestra razón, nuestra intuición, incluso nuestra fe, vamos a decir así. ¿Ya? El ser, cuando decimos, por ejemplo, el ser, lo usamos, ¿no? El lápiz es, mi madre es, yo soy, el profesor es, ¿no? Mi auxiliar, mi profesor auxiliar es, la estrella es, todo tiene ser. Y lo que no existe, no vamos a decir es, simplemente no existe y no podemos atribuir el verbo ser, ¿no? Ya, en cuanto a la ontología, jóvenes, hay una gran pregunta que el marxismo, sobre todo, ha planteado, el marxismo, ha planteado en los siguientes términos. ¿Qué es lo primario? ¿Qué es lo primario? ¿Qué es lo fundamental? ¿La materia o la idea? ¿Qué es lo fundamental? ¿No? ¿La materia o la idea? La respuesta que demos a esta pregunta, ¿no? De que cuál es lo fundamental, ¿no? O la materia o la idea, ontológicamente suscita dos grandes corrientes filosóficas para el marxismo. Una, materialismo, y el otro, idealismo, ¿no? Entonces, los materialistas consideran, pues, que la materia es la esencia, el fundamento de todas las cosas. Y materialistas, citemos ahí, había dicho a Marx, ¿no? Están Demócrito, filósofo griego antiguo, Leucipo, ¿no? Leucipo. Entonces, la materia, ¿no? Entonces, para ellos, ¿no? Para ellos, cogito ergo sum, sí, de Descartes, ¿no? Y lo otro es el idealismo. Para el idealismo, ¿no? Plantea pues que la realidad, el ser de las cosas, se basa en la idea, se basa en el espíritu. ¿Qué cosa, profesor? En el espíritu. Dios o la divinidad, y en todas las religiones cristianas, ¿no? Entonces, esta gran confrontación de materialistas e idealistas se plantea a propósito de la ontología. Lo plantea Marx, Karl Marx, ¿no? Marx ahí. Y profesor, ha mencionado ustedes representantes materialistas, Marx, Demócrito, Leucipo, sí, idealistas, vamos a
Vamos a mencionar en primer lugar ahí a Platón, que luego vamos a ver. Está Hegel, ¿no? Está ahí Descartes, como alguien ya mencionaba, ¿no? Está Kant. Entonces, la idea, la divinidad, el espíritu, ¿no? Son el fundamento del ser de las cosas, de la realidad, ¿no? Fíjese, estas dos corrientes, ahí está, yo pensé que la había pasado Platón, Hegel, Descartes. No. Bien, entonces, estas dos corrientes tienen pues sus demostraciones, digamos, sus argumentaciones, ambos tienen razón. Pero abriendo un paréntesis, pienso que la filosofía está integrada por una gran cantidad de escuelas filosóficas. Y decir que la filosofía ontológicamente se divide en materialistas e idealistas simplemente es empobrecer, ¿no?, la riqueza del pensamiento y de la reflexión filosófica. Ese es un paréntesis que estoy haciendo. Si quieren, no me hagan caso, ¿ya? Eso es secundario, ¿ya? Pero a propósito de eso, les estoy, bueno, señalando, ¿eh? Bueno, luego tenemos la nociología. La nociología es la otra área, la otra disciplina de la filosofía que tiene como objeto fundamental, ¿no?, el conocimiento. El conocimiento. El hombre conoce por medio de su razón, conoce por medio de sus sentidos, ¿sí? En el conocimiento está el escepticismo, ¿no? Está el dogmatismo, está el problema de la verdad, ¿ya? Entonces, el conocimiento, pues, es un gran tema que también aborda la filosofía. Dentro de la nociología está la epistemología, que aborda filosóficamente el gran tema de la ciencia, ¿ya? La ciencia, que es la que produce la tecnología, que nos ha dado una serie de progreso, ¿no? Nos ha prodigado una serie de ventajas. Imagínense haciendo clase por internet. Esto en la época medieval, ni en la época moderna, ni los reyes, ni los hombres poderosos podían haber usado esta tecnología, ¿no? Claro, espero que ustedes me comprendan. Al inicio tuve un problema de conexión, pero finalmente lo logré y estoy con ustedes, ¿no? Entonces, la epistemología aborda filosóficamente la ciencia y tiene que ver con el problema, ¿no?, de las teorías científicas, las leyes científicas, ¿no?, las demostraciones científicas, el método científico. Karl Popper decía que las teorías científicas son como redes que el hombre lanza para poder pescar conocimiento. Karl Popper decía, las teorías científicas son como redes que yo lanzo, ¿no? Y entonces capturo conocimiento, capturo experiencia, ¿no? Capturo saber, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la axiología. La axiología es otra área de la filosofía cuyo campo de conocimiento, de reflexión, son los valores. Y es, igual que la nociología, es un campo bien amplio. Los valores, ¿no? Se ve, pues, cuál es el fundamento de las valoraciones. Hay diferentes clases de valores. Hay valores económicos, lo caro, lo barato. Hay valores teóricos, ¿no? Lo verdadero, lo probable. Hay valores religiosos, lo santo, lo profano, ¿no? Hay valores jurídicos, ¿no? Lo legal, lo ilegal, valores éticos, morales, lo virtuoso, lo honesto, lo malo, lo corrupto, etcétera. Entonces, esta diferente clase de valores está pues abordado por la axiología.
Y la ética está dentro de la axiología, porque trata de los valores morales, el valor del bien, ¿no? El valor de lo feliz, ¿no? En contra de los valores del mal, lo deshonesto, ¿no? La estética también es otro campo que está dentro de la axiología, pero la estética trata de los valores de lo bello, los valores que lo encontramos en la pintura, en la música, en la poesía, en la arquitectura, digamos, en general, la estética, todos los valores que encontramos en lo que llamamos o llamábamos las bellas artes, ¿ya? El teatro, la pintura, la música, los valores de lo bello, ¿no? El teatro son examinados, son objeto de reflexión filosófica en el campo de la estética, pero están dentro del campo de la axiología, ¿no? No olvidar. Y como última área, ¿no? Acá tenemos la filosofía política. Filosofía política. A ver, partamos, ya sabemos filosofía, qué cosa es, por Aristóteles, por Wittgenstein y por la etimología. Veamos, política, les pregunto a todos y no duden en escribir, en participar. Política, en pocas palabras, en una sola palabra, ¿qué significa? Si vamos a la etimología, política tiene que ver con el término griego polis. Y polis no significa policía. Bueno, alguito puede dar, ¿no? Polis significa ciudad, significa mi comunidad, mi país, son politicón. Muy bien, ese es el concepto que Aristóteles atribuye al hombre. El hombre es un animal político. Un hombre que está destinado a vivir en la ciudad. Son politicón, gracias Adriana, ¿no? Ciudad. Entonces la filosofía política tiene que ver, digamos así, con la capacidad de administrar una ciudad, un país, una comunidad. Administrar, gerenciar. Y entonces en la filosofía política ingresan conceptos como el concepto de poder, ¿no? ¿No? El concepto de democracia, los conceptos de soberanía. En la filosofía política, en el gobierno de una ciudad, se descubre que es importante la libertad, ¿no? Es importante la justicia. Hay gobierno de izquierda, de derecha y de centro medio. Los de derecha mucho estiman la libertad, pero se olvidan de la justicia. En cambio, los de izquierda hacen hincapié en la justicia y se olvidan de la libertad. Pareciera que mejor es un tipo de gobierno de centro, ¿no? Bueno, todos esos problemas tienen que ver con la filosofía política, ¿ya? Bien, hasta ahí a ver alguna pregunta para poder pasar ya a los tres grandes filósofos de la antigüedad, ¿no? Sí, tres grandes ya clásicos que ya han mencionado, son Politicón, decía Adriana, sí, mencionamos ahí a Sócrates también, sí. Bien, entonces vamos, sí, gracias. Vamos entonces a adentrarnos, no, ¿qué es esto? No es, ya. A ver, jóvenes, vamos a adentrarnos en lo que es la filosofía antigua que tiene como pensadores, ¿no? Como pensadores a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, ¿ya? Entonces, a ver, veamos a Sócrates. Unos segundos quisiera
Eh, unos segundos quisiera que usted viese Sócrates y continuamos en la, digamos, en la reflexión. Bien, Sócrates entonces, a ver, un ratito que estoy acá. Bueno, Sócrates es muy, digamos, muy conocido por su obra que Platón escribió, ¿no? Que se llama Apología de Sócrates, ¿no? Aristóteles, bueno, Platón más lo conocemos como su famosa teoría de las ideas, mientras que Aristóteles, conocido por su teoría de la sustancia, ¿ya? Conocido por su teoría de la sustancia. Entonces, teniendo esta idea básica, ¿no?, de estos tres grandes filósofos, quisiera referirme rápidamente, ¿no?, a lo que se llama historia de la filosofía, para poder darle contexto. ¿Qué cosa, profesor? Al tema historia de la filosofía, ¿no? La historia de la filosofía tiene las etapas filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Dentro de la filosofía antigua, ¿no?, están ubicados estos tres grandes filósofos, ¿no?, que ellos se ubican en el siglo V y IV antes de Cristo, ¿ya? La filosofía antigua. Pero para darle un contexto, en la filosofía medieval tenemos la filosofía medieval, como ven ustedes, son esquemas que son préstamos de la historia universal. Entonces, en la filosofía medieval tenemos a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, por citar dos grandes representantes allí, ¿ya? Y en la filosofía moderna, tenemos, alguien ya lo mencionaba ahí, a Descartes, tenemos a Kant, en la filosofía moderna que nace con el Renacimiento, nace el humanismo, nace la Reforma Protestante de Lutero. La filosofía moderna se da como una oposición y negación de la filosofía medieval, ¿ya? Y entonces estos filósofos serán abordados posteriormente, ¿no? Y la filosofía contemporánea, que, valgan verdades, se inicia desde la Revolución Francesa, y ahí tenemos a Hegel, tenemos a Marx, tenemos a Nietzsche, tenemos a otro filósofo, Heidegger, tenemos a Wittgenstein, el que ha definido la filosofía, ¿no? Significa que la filosofía, pues, jóvenes, no es algo que se ha creado ayer, ni el año pasado, ni el siglo pasado. Viene desde épocas antiguas. Es más, antes de la filosofía antigua, vean ahí en el chat escrito filosofía antigua, hay un breve periodo, ¿no?, que se llama el periodo del mito, donde la razón no predominó, sino la imaginación, la fantasía y las creencias. En los griegos estuvo Homero, estuvo Hesíodo, la mitología estuvo presente en todas las culturas, en Egipto, incluso hasta en la cultura peruana. Entonces es una época donde el hombre, para responder a sus grandes problemas teóricos,
se dejó llevar, digamos así, no por la razón, sino por el mito, sino por la imaginación. Y entonces esa es la gran etapa del mito que antecede a la historia de la filosofía. Bueno, ahora sí, jóvenes, entrémosle con el gran Sócrates. Ya, a Sócrates entonces, él no escribió ni una obra, ¿no? Gracias a Platón, que fue su discípulo, a través de sus diálogos, nosotros conocemos parte de este filósofo. Sócrates dedicó un gran esfuerzo a combatir las influencias, digamos, negativas de los sofistas, ¿no? De los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Era un grupo de filósofos ambulantes que enseñaban la gramática, la oratoria, es decir, preparaban a los futuros políticos atenienses. Y de ellos, Sócrates lo que cuestiona es su escepticismo y su relativismo. Escepticismo y su relativismo, ¿no? Entonces, el escepticismo es que no confiar en que la razón puede darte, proporcionarte el conocimiento de las ideas que son universales. ¿Ya? Entonces, de Sócrates tenemos que rescatar, ¿no? Que fue el gran propulsor, ¿no? De la importancia del concepto o de la idea, de lo que hoy decimos la definición, la idea, concepto, que es universal. Entonces, ¿qué es universal? La justicia, ¿qué es universal? La virtud, la idea del bien, la verdad. En cambio, para los sofistas no había esa suerte de universalidad. Imponían una suerte de escepticismo, ¿no? Desconfianza en el lenguaje, desconfianza en la razón, de podernos proporcionar, ¿no? un conocimiento completo. Y el relativismo también se opone al universal. Protágoras, ¿qué, profesor? Protágoras, pueden verlo ahí en su vocabulario, sus apuntes. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? O sea, las cosas se hacen de acuerdo a los intereses del hombre, ¿ya? Y no a la universalidad. Entonces, por ejemplo, es relativo la religión cristiana porque eso vale en Europa, en América, y no vale en los países donde hay los musulmanes, ¿no? Una determinada costumbre tiene valor en determinada comunidad, pero tú te vas a otro país, a otra comunidad, y eso no tiene valor. Entonces, y Sócrates se opuso rotundamente a estas ideas perniciosas de los sofistas que consisten en una suerte de escepticismo y relativismo. Entonces, para Sócrates sí era posible alcanzar un conocimiento verdadero de las cosas, ¿ya? Y Sócrates tiene un concepto que se llama la ironía. La ironía es un recurso de burlarse, ¿no? De la pretendida seguridad que tenían las personas de saberlo todo, de conocerlo, de tener seguridad en el conocimiento. Y entonces él mismo decía, solo sé que nada sé. Y esa es una frase irónica, solo sé que nada sé. Y uno dice, pero este es un filósofo, este es un señor dedicado a las ideas. ¿Cómo puede decir que no sabe nada? Y nosotros que, entonces se burlaba pues de cualquier hombre de la ciudad al interrogarle qué es la justicia, qué es el hombre, qué es el bien, ¿no? Y las personas pretendían saberlo, conocerlo, y él con sus preguntas pues los dejaba sin piso, ¿no? Pero la cuestión es esta, entonces dice, para Sócrates invita a través del diálogo con las demás personas a poder concebir, parir la verdad, y esa es la mayéutica, ¿no? Entonces, la verdad
es posible concebirla, dar la luz cuando nosotros dialogamos, confrontamos nuestras ideas con los demás, porque los demás como que tuvieran también una semilla de verdad. Entonces tú escuchas al otro, ¿no? Comprendes la opinión de los demás, ¿no? Entonces se hace como un descubrimiento comunitario de la verdad, ¿no? Entonces eso es Sócrates. Y Sócrates, otra cosa muy importante es que nos invita a conocer nuestro interior, ¿no? Es decir, nuestra alma, ¿no? Y entonces nuestra alma debe ser cuidada, cultivada para así asegurar una vida feliz, una vida de sabios, como lo decíamos al inicio, de saber vivir, ¿no? ¿Ya? Bueno, Platón tiene sus obras llamados diálogos en el en el diálogo llamado la apología, podemos ver a su héroe, a su maestro Sócrates, que se defiende del ataque de los sofistas, ¿no? Bueno, Platón es un filósofo muy interesante, representante del idealismo, y es famosa su llamada teoría de las ideas. Por favor, mirad en el chat, tengo acá un pequeño accidente con los PPTs. Y entonces aquí, sí, tenemos la teoría de las ideas de Platón. Platón considera que la realidad, escuchen, la realidad está dividida en dos, una parte superior que es la realidad inteligible. Esa realidad inteligible, ¿no? Ahí habitan las ideas. Y un mundo inferior que es el mundo de los sentidos, el mundo sensible. El mundo inteligible, ahí habitan las ideas, los conceptos, los universales que hablábamos, ¿ya? Y en el mundo sensible están las cosas. ¿Qué cosas? Mi maletín, mi computadora, mis zapatos, están mi hermano, mis padres, todo ello, ¿ya? El mundo inteligible, según Platón, se conoce por medio de nuestra inteligencia, por medio de nuestra razón. Por eso se llama mundo inteligible. Y solamente hay ciencia del mundo inteligible. Repito, solamente hay ciencia del mundo inteligible. Y justamente a eso se llama episteme. Conocimiento de las ideas, ¿no? Se llama episteme, que es el mundo inteligible está compuesto, repito, de ideas. Y esas ideas son verdaderas, son reales, reales, así como usted escucha. Y uno dice, ¿real? ¿Cómo va a ser real si no lo veo, no lo toco? Claro, ese es Platón. Son eternas, nunca se mueven, no son corruptas y son eternas, nunca van a terminar. En cambio, el mundo sensible, que está compuesto de cosas, mi casa, mis zapatos, yo mismo somos aves de paso. Hoy día vivimos, mañana ya no, ¿no? ¿Y cómo conocemos las cosas del mundo sensible? Por medio de la doxa o por medio de la opinión, como dice allí. Y el mundo sensible es un mundo, escuchen, aparente, aparente. No es un mundo verdadero. Es un mundo irreal, irreal. Es un mundo que no es aparente, no es verdadero. En el mundo de las cosas, todo se mueve, todo cambia, todo muda, ¿no? Entonces, ejemplos del mundo inteligible, la idea del hombre, la idea de Dios, la idea del libro, la idea de hogar, la idea de caballo. En cambio, en el mundo de las cosas, si dije caballo, será el caballo, pues, ¿cómo se llama este jugador? Pizarro en Alemania, que tiene hobby criar su caballo, ya. Mi casa, tu casa. En cambio, la idea casa es universal, es concepto, es definición, ¿ya? Y eso se conoce por la razón, por la inteligencia, el mundo inteligible, ¿ya? Y
Entonces, voy a hacer un esfuerzo rapidísimo de un ejemplo de ideas en el mundo de Platón. Por ejemplo, la idea de hogar o de casa, ¿ya? La idea de casa, la idea de casa, la idea de casa en el mundo sensible sería mi casa, tu casa, la Casa Blanca, esa choza de aquel hombre que es pobre, ¿no? Bien, esa es en el mundo sensible. Y en el mundo inteligible, la idea casa, ¿qué sería? House en inglés, der Haus en alemán, quasi en quechua. No. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea casa. La idea, ya no sería el concepto. ¿Y cuál sería ese concepto de casa? Tratemos de definir, sería el lugar o el espacio donde la gente vive, donde las familias se desarrollan, donde nos guarecemos de las inclemencias del tiempo, donde después de un duro trabajo, de un duro día de estudio, en la noche descansamos. Ese es el hogar, esa es la casa. Incluso los esquimales, su casa es de hielo, ¿no? Pero es una casa, pero es en el mundo sensible, pero en el mundo inteligible, el concepto de casa es el espacio donde el hombre vive, se alimenta, cría a su familia, etcétera, ¿no? Esos son conceptos universales. Y hay un concepto universal de hombre, concepto universal de Dios. En fin, interesante, muy interesante la teoría de Platón. No es cualquier cosa, como decían los marxistas, es metafísica, nada que ver. Tiene una gran potencia racional, intelectual, la teoría de Platón. Bien, tenemos Aristóteles. De Aristóteles ya tenemos la definición de filosofía en su libro Metafísica, ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas, ¿no? Aristóteles, en primer lugar, se opuso a la teoría de las ideas de Platón. No estaba de acuerdo. Y él establece su famosa teoría de la sustancia. Teoría de la sustancia. Y la teoría de la sustancia, ¿qué significa? Una cosa concreta, ¿no? Algo singular, concreto, singular, lo que en Platón era el mundo sensible, ¿no? Esa teoría de la sustancia. Entonces, la teoría, lo concreto, lo singular, ¿qué es? Pues mi cuerpo, no el cuerpo como idea, como concepto universal, mis zapatos, mi libro, mi casa, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, son cosas concretas. Eso es lo que existe, dice Aristóteles, y por eso a Aristóteles se le da el nombre de realista, ¿no? En ese sentido. Pero Aristóteles nos plantea que si las sustancias o las cosas concretas son lo que realmente existen, pero estas dice que están compuestas de dos elementos indesligables, de dos aspectos que no se pueden separar ni el uno ni el otro. Y ahí viene la palabra llamada hilemorfismo, ¿no? Estos elementos son la materia y la forma. Ustedes pueden ahí visualizar. Materia y forma. Entonces, materia viene del griego ile, ¿no? Y forma, morfé, que es forma, y ahí viene hilemorfismo. La teoría hilemorfista plantea que las cosas singulares, las sustancias, ¿no? Están compuestas de dos elementos inseparables, hile y morfé, o sea, materia y forma. Por ejemplo, el hombre, cuerpo y alma, ¿no? Cuerpo y alma, ¿ya? Eso es la materia y la forma, ¿no? El cuerpo, la materia y el alma, la forma. Digamos, a ver, como ejemplo, la madera para Aristóteles sería la materia, ¿no? La madera, la materia, y las formas, los distintos aspectos
que el carpintero puede hacer de la madera. Por ejemplo, la forma de silla. Yo estoy sentado en una silla, tengo una mesa, ustedes de repente también, una escalera de madera, la ventana de madera, la puerta de madera. Esos son diversas formas o aspectos en que la materia madera ha logrado, ¿no? Ha logrado manifestarse, ¿no? Y algunos críticos dicen que Platón no fue negado totalmente por Aristóteles, porque Aristóteles a través de madera, por ejemplo, conserva el concepto de lo inteligible y de aspectos, el aspecto de lo sensible, ¿no? En Platón. Pero bueno, esos son otros temas, es un paréntesis que abro hoy para comentar. Pero esto es Platón y esto es ¿no? Aristóteles. Jóvenes, vamos a pasar a la lectura. Bueno, ahí hay un glosario, teleología. Miren, quiero que miren su vocabulario. Teleología tiene que ver con los fines, los objetivos. No, nuestra vida tiene una finalidad. Llegar a Dios, por ejemplo, eso es teleología. Primer motor inmóvil, ¿no? El primer motor inmóvil significaría así como primer principio, primera causa, en Aristóteles, que significa lo que primero dio movimiento a todo lo que existe. El primer motor inmóvil es el nombre que Aristóteles le da a Dios, pero no le pongan tanto énfasis ahí porque en las preguntas no, pero está en el vocabulario, por eso lo estoy ahí comentando. Y el arete, arete significa virtud, idea de bien, lo bueno. Pero arete también significa excelencia, talento, carisma. Por ejemplo, en griego se tiene el arete de ser un dibujante, de ser un músico, de ser un futbolista, de ser un narrador de cuentos. Ya, ese es arete. Inteligible en Platón, opuesto a lo sensible que acabamos de ver. Y sofistas, ya les dije, ¿no? Los que fueron enemigos de Sócrates, a los quienes combatió Sócrates, y uno de los sofistas que es Protágoras de Abdera, ¿no? Con su frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Todas las cosas están hechas de acuerdo a lo que el hombre, a la conveniencia del hombre. ¿Sí? Entonces ahí impone una suerte de relativismo. No hay un universalismo, ¿no? Bien, en la lectura, jóvenes, en la lectura, la respuesta es la letra A. En la lectura, en la primera línea dice, ¿por qué ha sentido el hombre la necesidad de filosofar? ¿No? Y entonces la respuesta es, todos los hombres, no, todos los hombres por naturaleza aspiran al saber. O sea que todos los hombres, no es que los filósofos sean una suerte de una élite, unos privilegiados, no, todos por naturaleza pueden saber, pueden filosofar, ¿no? Escribe Aristóteles, acá en la lectura dice, ¿no? El ejercitar la sabiduría y el conocer, ¿no? Son deseables por naturaleza. No es posible vivir como hombres sin tales cosas, ¿no? Y los hombres tienen al saber porque se sienten llenos de asombro. Ah, hay otro punto interesante, 5 líneas abajo, 6 creo que dice. Platón y Aristóteles dice, los hombres han comenzado a filosofar tanto ahora como en los orígenes, debido a la admiración, ¿no? Al principio quedaban admirados ante las dificultades más sencillas. Lo que quiere decir acá, a ver, no, en la lectura no perdamos de vista, ¿no? Primero que por naturaleza todos aspiramos a conocer, a saber, ¿sí? Y segundo, hay un punto de quiebre, hay un inicio en las personas que empezamos por interesarnos por la reflexión, por el saber, por la filosofía. ¿Cuál es ese? La admiración. Y nos quedamos sorprendidos, turulatos ante el movimiento de los planetas, los fenómenos de la luz, la marea alta, la marea baja,
nos quedamos atónitos antes cuando imperaba el mito y habían las inundaciones, los huaicos. Los antiguos empleaban el mito para interpretar. Los dioses se han enfurecido, por eso están descargando su furia. Pero ahora pues hay otro. Pero de todas maneras, el reflexionar partía en ese, ¿no? En ese momento de quiebre que le decía, punto de quiebre, la admiración. Bueno, de ahí viene la pregunta, dice, del texto anterior sobre el nacimiento de la filosofía se puede inferir que ésta tuvo su origen en el afán humano por explicar las raíces de todo lo existente, comprender cuál es el origen, el fundamento de lo existente. La filosofía desde sus orígenes tiene pues esta suerte de radicalidad y de totalitarismo, digamos, de generalidad, porque está abarcando todos los fenómenos, todos los problemas, ¿no? Ya, la pregunta uno, tenemos la de, admito, profesor Sebastián, que algunos minutos nos quedaremos poquísimos para no malograr el tiempo de ustedes para poder terminar, ya que hubo un pequeño percance. Les digo que va a ser cortísimo, ¿ya? A ver, en la pregunta 1, la D, para Aristóteles la filosofía es ante todo la ciencia teórica de los primeros principios y las primeras causas, ¿ya? De ello se puede deducir que desde su perspectiva, la investigación filosófica, la respuesta es la D, puede alcanzar conocimiento de las causas, ya que la filosofía es una ciencia teórica, ¿no? Por eso siempre va a los fundamentos de todo lo existente, ¿no? Siempre nos brindará respuestas sobre las causas de todo lo que existe, ¿ya? Si allí en las, sí, alguien nos dice, es hora de comer, González, Gabriela, sí, 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 sí. La 2, es fácil, la 2, la A, sí, la 2 es la A, hora de, sí, el almuerzo, la 2, la A. En la 2, ¿cuál es el origen de nuestras valoraciones? Se habla de valoraciones, eso es axiología, ¿no? Veámoslo ahí. Y luego dice, ¿cómo podemos diferenciar racionalmente las acciones buenas de las acciones malas? Eso es ética. En la 2, indudablemente que es la A, ¿no? La 3 es la C, ¿no? La 3 es la C, ¿ya? La 3 es la C. Entonces ahí muestra el carácter crítico de la filosofía. ¿Por qué? Porque Renato, ¿no? Por ejemplo, dice, ocurre, por ejemplo, con la idea de Dios que aceptamos sin mayor cuestionamiento. Podemos afirmar que la actitud de Renato es filosófica en la medida que muestra el carácter crítico de la filosofía, ¿no? Entonces, quienes tienen más experiencia, más autoridad, siempre nos imponen dogmas, verdades, pero ahí a través de la filosofía podemos presentar esa actitud crítica. La 4, la 4, la A ver, estamos ahí ya. La 4, la A, tiene que ver con, bueno, la pregunta primero se cita a Platón. La tesis central de la ontología de Platón es pues su teoría de las ideas, pero no es sobre Platón que en la 4 se pregunta, es sobre Aristóteles. Entonces, Aristóteles rechazó las ideas de su maestro y postuló que, entonces la respuesta ahí, la 4 es la A, ¿no? Que las esencias están ligadas con el mundo sensible, con el mundo de la sustancia, con lo concreto, con lo singular, en la 4, ¿ya? En la 5, tenemos la A, ya estamos terminando, casi ya. 5, la A. Bueno, allí la respuesta es la A, la mayéutica socrática. Para Sócrates el conocimiento solo puede alcanzarse a través del diálogo con los demás, por medio de la mayéutica, que es una manera de parir, de concebir las ideas, pero a consecuencia del choque, del encuentro de nuestras verdades con las verdades de los demás, ¿no? Ahí es donde se pare, se concibe, como dice Sócrates, la verdad. Y la 6
La D. 2 minutitos me he pasado. A ver, la filosofía se caracteriza por su radicalidad, ¿ya? Entonces, la opinión del profesor de la filosofía hace hincapié en la capacidad que tiene esta para cuestionar, ¿no?, acerca del origen o raíz de diversos fenómenos. Eso hace referencia a la radicalidad y profundidad, ¿no?, de la filosofía. Bueno, pidiendo disculpas a todos y ojalá esto no se vuelva a repetir por las interferencias y por la demora. Y gracias por su atención, jóvenes, y hasta luego. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Gracias a todos.